Osvaldo Cruz del Campo del Partido de Acción Nacional, con el objeto de modificar el contenido de los párrafos segundo y sexto del artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Zaragoza, con base a la siguiente exposición de motivos. En los últimos 10 años, e incluso mucho tiempo atrás, el debate sobre la indebida utilización de los recursos públicos en los procesos electorales ha ocupado los lugares principales de todas las agendas legislativas del país. Es un tema sensible, un tema que genera debates interminables y que en los hechos no ha encontrado la solución definitiva, a pesar de muchas reformas y leyes creadas, con el objeto de que un gobernante o funcionario no puede usar sus atribuciones y recursos financieros y humanos para favorecer sus aspiraciones políticas, las de su partido o las de los candidatos que desea beneficiar de algún modo. A efecto de controlar y contener el uso indebido de los recursos públicos para incidir en los procesos electorales, se han creado leyes y se han hecho reformas constitucionales variadas, y si bien se han realizado algunas mejoras y se ha logrado reducir un poco estas prácticas desleales, lo cierto es que falta mucho por hacer. Entre otras reformas sobre el rubro, podemos citar la reforma al artículo 134 constitucional, la reforma al sexto de la misma Ley Suprema en materia de transparencia, la creación de las leyes de transparencia, el surgimiento de los ordenamientos encaminados a regular el uso y destino de los programas sociales, mejor conocidas como leyes de desarrollo social, el principio de etiqueta en las partidas presupuestarias y otras reformas que en su conjunto le han dado al mexicano un marco jurídico, por lo menos con el contenido mínimo de herramientas legales en materia de control del gasto público. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los similares ordenamientos locales, así como las leyes de adquisiciones y arrendamientos del sector público y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solo por citar algunas, han aportado avances significativos en materia de transparencia de las finanzas públicas. Sin embargo, al igual que sucede en el combate al crimen, cuando las autoridades perfeccionan sus métodos y eficiencias, el delincuente hace lo mismo y desarrolla nuevas formas de evadir la justicia y seguir con su dinámica criminal burlando a la ley. En el caso del combate a la corrupción sucede lo mismo. Mientras el legislador crea más y nuevos ordenamientos con controles y candados más estrictos, el funcionario deshonesto se esmera en encontrar la forma de darle la vuelta a esos controles, de evadirlos. Algunas veces la logra y otras no. Al final el problema es solo uno: encontrar el mecanismo adecuado que realmente cubra toda posibilidad de que los recursos del erario no se ejerzan en forma indebida, no solo en cuestiones electorales, sino en todos los aspectos. En atención a lo citado en el párrafo anterior, en los últimos años el constituyente decidió que las bases primordiales para estos controles, para el debido manejo de los recursos, se plasmaron en el artículo 134 constitucional. Así las cosas, el citado dispositivo contempla en su redacción lo siguiente: los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen a los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 74, fracción sexta y 79. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes a sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se sujetarán a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias de evaluación sobre el ejercicio de dicho recurso. Se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad y la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación caracterizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Por su parte, y en la tradición legislativa de reproducir las constituciones de los estados, aquello que se considera importante de la federal, nuestra Constitución de Coahuila reproduce en su artículo 151 lo siguiente: los recursos económicos de que se dispongan los estados, los municipios y los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior sin menoscabo lo dispuesto en el artículo 67, fracción 34 y 158, fracción 3. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier tipo, de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realice el Estado, los municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales que dedicarán o llevarán a cabo mediante convocatorias y licitaciones públicas para que libremente se presenten proposiciones urgentes sobre cerrado, cual será bien públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se observarán las bases de procedimiento, reglas, requisitos y demás elementos que establezcan los ordenamientos legales aplicables para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez requeridas. Asimismo, el Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en los respectivos presupuestos o las condiciones o las adiciones que se hagan a los mismos por la autorización del Congreso del Estado, los ayuntamientos o los órganos de gobierno, las autoridades acrecentadas en el manejo de los recursos económicos del Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales que darán a las bases que impone este artículo. Los servidores públicos estatales y municipales en sus correspondientes ámbitos de competencia serán responsables del cumplimiento de las mismas en los términos del título séptimo de esta Constitución. Como se aprecia entre las diferencias más significativas de las disposiciones del artículo 171 de la Constitución local en relación al 134 de la federal, está el hecho de que no contamos con la frase sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Coahuila, como la mayor parte de las entidades federativas, una de las mayores deudas de las autoridades con la sociedad es justamente terminar con tales prácticas, la compra de votos, con la perversión de la voluntad ciudadana a la hora de elegir a sus gobernantes y, desde luego, con el uso indebido de los programas sociales destinados a atender la necesidad de los grupos vulnerables como herramientas de control político. Ahora bien, no basta con solo poner en la ley que los recursos no pueden usarse para fines distintos a los programados, que deben evitarse su uso electoral, sino que, como lo señalan los especialistas,
no se garantice una participación ciudadana activa y vinculante en la guarda, custodia, administración y aplicación de los recursos, será posible evitar la corrupción y los malos manejos. Es importante resaltar que la participación ciudadana debe ser real, ordenada y poseer la capacidad de vigilar de forma plena la aplicación de los recursos y no como se tiene en algunos casos, una participación ciudadana acotada, simulada y sin atribuciones de ningún tipo. Pudimos ver y dar fe de cómo la pasada administración no se cumplió nunca con todos los deberes de transparencia en materia financiera y desarrollo social, por ende, de honestidad y legalidad en la utilización de los programas sociales del Estado, y en el caso de los municipios, la historia fue similar. Más que pactos de carácter temporal y poco creíbles, su aplicación en materia de blindaje a los programas sociales y su utilización, lo que necesitamos son leyes cada vez más eficientes, rígidos y con controles ciudadanos de la materia. Por ello, proponemos que se adicione el artículo 171 de nuestra Constitución, lo que está previsto en el 134 de la Ley Suprema referente a la utilización de los recursos para incidir en los procesos electorales, que además se contemple la participación ciudadana de forma activa y realista. En las próximas sesiones estaremos presentando otras reformas y adecuaciones en este orden. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el contenido de los párrafos segundo y sexto del artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 171, párrafo primero. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, deberán garantizar la participación ciudadana del pueblo a los mecanismos previstos en la ley con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior, se menoscabo de lo dispuesto, los artículos 67, fracción cuarta y 158, fracción tercera. Sus párrafos tercero, cuarto y quinto quedan igual. Sexto, el manejo de los recursos económicos del Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos, las autoridades paraestatales y paramunicipales aplicarán con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Se sujetarán a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales en sus correspondientes ámbitos de competencia serán responsables del cumplimiento de las mismas en los términos del artículo 7 de esta Constitución. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y Zaragoza, por una paz ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos. Saltillo, Coahuila, a 28 de mayo del 2013. Rubrica el diputado de la voz del diputado Gómez Garza. 3/4.